Estamos en nuestra serie Equilibrio Financiero y estamos considerando cómo tener una vida equilibrada. Recuerden, no nomás se trata de tener todo equilibrado nomás fiscalmente hablando. Estamos hablando que la vida en sí tiene que estar en equilibrio para poder disfrutarla. Nuestro objetivo principal, hermanos, en la vida como cristianos es honrar a Dios. Incluso es el deber de cada uno de nosotros vivir de tal forma que nuestra vida honre al Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando entonces de si vamos a tener equilibrio en nuestras finanzas, equilibrio en nuestras vidas, pues es necesario, hermanos, entonces considerar que nosotros queremos honrar a Dios en todo. La semana antepasada, recuerden que les enseñé 3 leyes del equilibrio. Vimos primero que necesitamos todos un punto de referencia, tenemos que saber a dónde se nos está yendo el dinero. Luego vimos la segunda ley, que es la corrección constante. Si vamos a tener equilibrio, vamos a estar corrigiendo aquí, corrigiendo allá, nunca estamos sin corrección. Eso es lo que hace el equilibrio, hacemos que estemos en correcciones constantes. Y la tercera ley que vimos era que tenemos que tener un objetivo claro, que es lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. El punto, hermanos, de referencia entonces es saber hacia dónde se va su dinero. Si usted no tiene una forma, un método ya que usted quiere usar para poder ver hacia dónde se está yendo su dinero, nunca en realidad va a saber qué es lo que está pasando en sus finanzas. Y yo les dijera que antes de averiguar cuánto ganas, primero tienes que ver en qué estás gastando. Porque muchas veces ahí es donde está el problema, no tanto en la cantidad que usted llegue a ganar. Entonces, hablé sobre la importancia de hacer un sistema. Ahora, yo ya les he dado diferentes copias y diferentes, hermanos, formas de mantener la contabilidad o mantener todo escrito. Yo les sugiero también que usen sobres. Nosotros, cuando nos metimos en serios problemas, cuando estábamos tratando de tener el punto de referencia, sacamos un montón de sobres, hermanos, y comenzamos a dividir todo por sobres. Habían sobres que los engrapábamos y hasta poníamos versículos bíblicos así para recordarnos de no abrirlos. Me recuerda la película esa de la caricatura de Up, cuando están todos ahí ahorrando para su viaje, cada rato los quebraban. Se ponchaba una llanta, quebraban, ¿verdad? El cochinito ahí que tiene uno guardado. Y así llega a suceder, uno está ahorrando, luego se mete en un problema aquí, un problema allá y se acostumbra a sacar lo intocable por cosas sencillas. Estamos hablando que muchas veces una persona está ahorrando ahí en su cochinito y va y lo abre por una comida o por salir a un restaurante o algo tan sencillo como dispararle algo a sus amigos. Eso no son buenas razones de por qué quebrar sus reglas financieras, pero lo que comenzamos a hacer es poner todo en sobres. Esto va a ser para la comida, esto va a ser para el combustible, y lo comenzamos a dividir todo el mes, y nomás cuando íbamos a la tienda llevábamos ese sobre. La razón que eso era bien importante para nosotros era porque estábamos viendo el dinero desaparecerse. Si no lo ves desaparecerse y usted tiene un problema con la forma que gastas el dinero, nunca te vas a dar cuenta cuando ya sobrepasaste tu límite. Entonces, cuando uno va con sobres y hasta se siente uno medio raro porque uno está así viendo a ver cuánto tenemos, bueno, tenemos cuántos días, y esto es lo único que tenemos para la comida. Y cuando estoy hablando de lo único, es lo único. No estoy hablando simbólicamente, es lo único. Y cuando está ahí, wow, que uno comienza a hacer sus listas y comienza entonces a gastar de una forma, hermanos, que nos mantiene dentro del presupuesto. Entonces, hoy queremos en sí enfocarnos en cómo poder sumar nuestra meta financiera. Y les voy a hacer esta pregunta: ¿cuál es su meta financiera? ¿Cuál es? ¿A qué le estás tirando en la vida? El domingo en la noche prediqué un mensaje muy importante, aunque no sé cuántos lo captaron, el pensar en que mañana es importante. Uno tiene que pensar cuál es la meta mía en mis finanzas, en lo que estoy tratando de lograr,
alguien de afuera, cuando uno está considerando cuál es la meta, si sacamos a un incrédulo obviamente del mundo y le preguntáramos a él, ¿cuál debe de ser mi meta financiera? ¿Sabes lo que él va a decir? Él va a decir, debes de hacer todo lo posible con el dinero. En otras palabras, tenemos que considerar que esto no te va a hacer feliz, esto no va a traer una vida equilibrada, ni te va a hacer contento. Todos hemos conocido a millonarios que en un tiempo tenían todo y se fueron a bancarrota. ¿Cuántos recuerdan a Julio César Chávez? Amén. Estamos hablando de un hombre que tenía millones y millones de dólares y se encontró casi sin nada, no porque no tenía suficiente dinero, es porque su vida estaba fuera de equilibrio. ¿Y cómo estaba su vida fuera de equilibrio? Pues estaba cacheteando a su esposa, estaba haciendo drogas, estaba metido con la gente incorrecta. Eso es una vida fuera de equilibrio. Por eso la vida equilibrada es muy importante. ¿Cuántos recuerdan Mike Tyson también? Él que fue campeón mundial en el peso, ¿cómo se llama? En el peso pesado, ¿cómo se llama? En el pesado. Millones de dólares. Ahorita una de las mansiones más grandes de los Estados Unidos le pertenecía a él y está abandonada. ¿Por qué? Porque se quedó sin dinero. Hace poco estaba leyendo un reportaje de él donde comenzó a elevar otra vez sus finanzas, pero él lo tenía todo. Pero ¿qué pasó? Su vida estaba fuera de equilibrio. ¿Qué comenzó a hacer? Consumir, comenzó a ordenar prostitutas, él comenzó a vivir la vida como el hijo pródigo en todo su aspecto, desgastar su vida en los placeres del mundo. Y como la Biblia siempre dice que aquella persona que se da los placeres siempre va a llegar a pobreza, no de vez en cuando, siempre. Una persona puede tener cualquier vicio, sea alcohol, sea inmoralidad, sea comida, lo que sea, y si tiene un vicio, dice la Biblia que tarde o temprano va a terminar en pobreza, porque cualquier adicción te lleva a destrucción. Vas a gastar a cualquier cosa. Imagínense que seas consumido por la codicia, puedes tener mucho dinero, pero no hay un monto de dinero en el mundo que apacigüe la codicia. Siempre vas a querer más, siempre va a ser más, siempre va a ser más. Entonces, si yo le pregunto a alguien de afuera, ¿cuál debe de ser mi meta con mis finanzas? Alguien me va a decir, pues debes de hacer todo lo posible con tu dinero, hazlo, gástalo, ¿verdad? Quizás me va a decir, gasta todo lo que puedas, esa persona. Ahora, diversión te puede llevar a una vida fuera de equilibrio. Todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Y todo, es más, tenemos que siempre recalcular las cosas conforme a nuestras finanzas. Imagínense que yo tratara cada semana ir a Disneylandia. Eso fuera un catástrofe para mis finanzas. Tarde o temprano me van a encontrar colgado en mi cuarto, porque me están buscando todos los bancos del mundo, porque quiero tratar de vivir una vida que no me corresponde. Diversión es bueno, pero todo en su tiempo y todo con cierta restricción. En mi familia hemos tenido que aprender a hacer cosas divertidas que no cuesten. Eso es buena idea. Ahora, yo no tengo ningún remordimiento con mi familia donde yo siento que tengo que gastar dinero para tener un buen tiempo, porque me siento mal porque no soy un buen padre. Gracias a Dios no siento eso. Hay padres que sienten que tienen que gastar mucho por no sé, por remordimiento, porque andan mal o X razón. Pero si yo los llevo al parque y es lo único que les doy, nos divertimos y me siento bien. Al final de cuentas, lo que mis hijos más necesitan no es dinero, es mi presencia. Y muchas veces, ya sea que estamos jugando uno o que estamos jugando otra cosa, o que estemos teniendo discipulado en mi mesa y simplemente hablando de las cosas de la vida para mis hijos, eso es un aspecto muy divertido, que con propósito hagamos esto. Y que comencemos a hablar. Entonces, no nomás es el gastar en todo lo que podamos. Alguien de afuera quizás me pueda decir, debes de ahorrar todo lo que puedas. Y pues no tengo el tiempo para hablar de Scrooge, muy bien, y de la persona que no disfruta la vida porque siempre está viviendo en tiempos apocalípticos, muy bien, de
de que tienen que sobrevivir y lo ahorran todo, lo ahorran todo, lo ahorran todo y se van a morir y se lo van a dejar a alguien más. Muy bien. Y esa otra persona lo va a disfrutar todo. Muy bien. Es así que uno tiene que tener un equilibrio. Pero recuerden, hablé el domingo en la noche sobre la importancia de que mañana es importante. Sí, es importante ahorrar, pero no ahorrar al sacrificio de poder tener una vida. Amén. Entonces, no todos saben disfrutar esto. Ahora, a la misma vez, ya sabemos lo que los de afuera van a decirnos. ¿Qué es lo que quizás alguien de adentro nos pudiera decir? Y si nosotros abrimos los ojos, vemos falsos maestros, falsos profetas, que dicen, dalo todo, muy bien, y dalo todo a la iglesia. Sacrifica hasta lo que no tienes y dalo todo. Eso es un error. Ahora, deja pausar aquí. Si Dios dirige a alguien a dar algo extravagante, pues tienen que hacer lo que Dios les está impulsando. Pero les voy a decir una cosa, y por eso les digo que todos tienen que orar. Porque muchas veces, si eres movido por emoción y no tanto por Dios, puedes cruzar una línea. Lo que estás dando te puede hacer irresponsable. Ahora, no malentiendan, hermanos. Yo pienso que la iglesia está al otro lado. Hay muchos que no están dando que deben de dar. Pero como me están grabando, yo no soy falso profeta. Yo voy a decir la verdad. Y uno tiene que ser dirigido por Dios en cuanto lo que va a dar más allá, por decirlo así, de su diezmo. Y yo nomás les voy a decir eso de que uno tiene que ser responsable, de cuidar de su familia, de cuidar del otro. Ahora, hemos dado cosas en donde nosotros hemos sido muy irresponsables, pero ha sido porque Dios nos ha guiado a hacerlo. Y cuando Dios guía, pues tenemos que obedecer a Dios, porque pues Dios es soberano, Él tiene que ser obedecido. Entonces, y yo quiero la bendición de Dios, pero uno tiene que tener cuidado a no ser movido por sus emociones nomás, porque ahora de repente puede dar lo que no debe de dar. Y por eso es una línea muy delgada aquí, hermanos, en donde a lo mejor alguien que se ve que está siendo fiel a Dios, quizás está siendo irresponsable. Y yo nomás les quiero advertir, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de cada uno de nosotros. Y al final de cuentas tenemos que tener conciencia limpia ante Dios, que estamos obedeciendo a Dios en todo lo que Él pone en nuestro corazón. Eso es en finanzas, sí. Yo soy muy envuelto en las finanzas de la iglesia. Yo les puedo asegurar que hay muchos que tienen que dar porque no dan, o no están diezmando, o no son fieles a Dios en esa área. Hay unos que sí, pero no es como que el problema nuestro no es que nunca me he parado atrás de este púlpito a decir, hermanos, ya no den tanto porque es demasiado. Muy bien, no estamos ahí todavía, seguimos siendo bautistas, amén, y ese es un problema en muchos aspectos. Entonces alguien de adentro quizás diga, da todo lo que tienes o todo lo que puedas, y como les digo, esto puede guiarnos a irresponsabilidad, pero si Dios pone en tu corazón dar algo que es sumamente fuera de este mundo, pues Dios te lo puso, tienes que obedecer a Dios. Pero lo único que yo les puedo aconsejar como pastores es que tienen que darse a la oración y tienen que obedecer a Dios. Y ya si Él pone un número o algo en tu corazón que te da miedo, pues confía en Dios. Él sabe por qué te ha puesto eso en tu corazón. Pero no le robes a Dios en no obedecer a Dios. Recuerda que Dios dijo, me has robado en diezmos y ofrendas. Ahora, uno pensaría que nomás el diezmo sería un robo, pero hay veces donde Dios pone en nuestro corazón que demos ofrendas, y cuando no se las damos, ahorita vamos a ver después, en esencia le estamos robando a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Pero por eso es bien importante orar y estar bien con Dios en esta área. Entonces, para poder ser libre, fiscalmente hablando, uno necesita una brújula, necesita saber hacia dónde vas a dirigir tu vida, porque si no la estás dirigiendo a ningún lugar, estoy seguro que estás malgastando tu vida o estás malgastando tus finanzas. Entonces veamos número 1, por favor, vean en sus notas. Para comprender bien, y vean número 1, para comprender bien el objetivo, la meta para sus finanzas, necesitamos conocer a Dios y los puntos de vista. Entonces, si vamos hermanos, a observar bien las finanzas, tenemos que ver exactamente, comprender a Dios
y necesitamos conocer cómo ve Dios nuestras finanzas, porque si no estamos haciendo buen trabajo en conociendo a Dios, obviamente nunca vamos a tener una perspectiva correcta sobre las finanzas de nuestras vidas. Tenemos que tener esto como cimiento correcto. Piensa, hermanos, sobre el Viejo Testamento aquí, y nomás piensa en eso. Si nos fuéramos a Primera de Crónicas 28, vemos que David está observando el pueblo adorar a Dios en tiendas de campaña, obviamente en tiendas grandes, pero estaba en una tienda. ¿Y qué decide David? David decide, ¿sabes que esto es imposible, que nosotros tengamos mejores casas? Dios merece una casa mejor, quiero edificarle a Dios una casa. ¿Y qué hace Dios? Dios lo detiene, le dijo, Salomón tu hijo va a hacer la casa. Pero ¿qué decidió luego David? David entonces decidió diseñar todo y recaudar fondos. Ahora piense conmigo en esto, hermanos, porque es aquí donde estamos en nuestro contexto. David entonces comenzó a dar de su propio tesoro, comenzó a agarrar la tesorería que tenía del pueblo y comenzaron a dar a este proyecto. David, hermanos, no dio porcentajes. La Biblia nos dice que él dio todo lo que podía dar. Y van a haber tiempos, hermanos, donde vamos a hacer esto, porque Dios así nos guía. Se estipula que podrían ser 14 billones de dólares que dio David, porque son cientos de libras de oro y de plata, obviamente. Pero quiero que vean varias cosas aquí, hermanos, que sí se pueden observar. Y vean conmigo, allá en Primera de Crónicas 29, podemos observar que David está observando a la gente. Él fue movido entonces para poder alabar a Dios. Y la Biblia nos dice en el versículo 10, Primera de Crónicas 29:10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de Dios toda la congregación. Noten aquí, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo y hasta el siglo. Versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, David está viendo al pueblo adorar y comienza a decir, no hombre, comienza él a alabar a Dios, a honrar a Dios, comienza a decir ciertas cosas que nos hacen comprender cómo es que Dios ve las finanzas. Versículo 12, la Biblia nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominio, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermanos, podemos notar que entonces todo le pertenece a Dios, aún la fuerza y la energía que nos da para poder hacer esto. Recuerden, hermanos, Dios tiene la potestad de bendecir o quitarte bendición, te puede exaltar o te puede humillar, conforme al versículo 12. Por eso es muy importante comprender, no solo todo le pertenece a Dios, pero consideremos, hermanos, qué tan frágil es nuestra vida. Y una enfermedad nos manda a nosotros a no poder hacer nada. Y eso está en las manos de Dios. Porque así dice la Biblia, que todo, no solo las riquezas, sino que Él da el poder, hermanos, para todos. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, imagínense, si estamos en las manos de Dios, y en Él consiste que yo tenga el poder para poder hacer mi trabajo. Imagínense lo frágil, hermanos. No se imaginen, quizás uno de los tiempos más temerosos de toda mi vida que he cruzado ha sido cuando estaba perdiendo mi voz. Si pierdo mi voz, hermanos, puedo predicar sin brazos y sin piernas, pero sin voz, ¿qué voy a hacer? Y ese año y medio que estaba luchando con mi voz, que se me estaba yendo, hermanos, era una lucha espiritual, emocional, era algo que tenía mi familia orando todas las noches por mi voz, que se me fuera. Y fui a varios doctores que me checaran. Uno me dijo que por 2 meses no hablara una palabra. Y mi esposa se comenzó a reír de él. Dijo, es que no lo conoces, él no puede callarse. Siempre va a hablar. Y hermanos, y estaba pensando que va a suceder
sí llegaría a perder mi voz. Ya estamos hablando de tener que hacerme una cirugía. ¿Y sabes lo que me encontraba al final? Diciendo, Señor, pues solamente tú puedes sanarme. Y gracias a Dios me sanó. Sin medicamentos, sin nada. Gracias a Dios Él sanó mi garganta y comencé a recuperar la fuerza otra vez de mis vocales. Y les quiero decir, hermanos, en Él está esa fuerza. Ahora, ¿qué es lo que, en qué dependes más ahorita? Imagínense, a lo mejor hay una esposa que está en mi esposo, pero ¿qué si le pasara algo a tu esposo? ¿Qué vas a hacer? Entonces es bueno orar por tu esposo, que Dios le dé la fuerza y el poder a él, porque si Dios se lo lleva, quizás hay jóvenes pensando, no, pues yo dependo de mi madre. Pues ora por tu madre, que tenga el poder, la fuerza y todo lo que Dios da para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque esa facultad, hermanos, le pertenece a Dios y solamente a Dios. En Él estamos saludables y de la misma forma Él quita su mano de protección y nos enfermamos de toda clase de cosas. Entonces, por eso nunca se les ha hecho extraño que puede haber gente que corre todos los días, son atléticos, levantan pesas y se mueren de cáncer. Ahora es bueno ser responsable con nuestra salud, pero estoy diciendo, al final de cuentas Dios está en control de eso. Amén. Y Él puede aún protegernos cuando abusamos nuestro cuerpo. Por eso hay aquellos que son grandes y fuertes como yo, que están en perfecta salud. Amén. Y ¿por qué? Porque Dios, tenemos que estar en el pleno favor de Dios para que Él nos cuide y Él provea estas fuerzas. Pero encontramos también otro principio, hermanos, que todo viene de Dios. Incluso vean el versículo 13, ahí de Primera de Crónicas 29. Dice la Biblia, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Noten por qué. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es, ¿qué? Dice, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. O sea, al final de cuentas David está diciendo, wow, qué tremendo. Te estamos dando lo que en realidad es tuyo. Y qué pena que te estamos dando lo que es tuyo, porque no es mío, porque reconocemos que tú nos das todo, así que lo que te estamos dando en sí procede de tu mano. Hermanos, entonces todo lo que viene en nuestras manos le pertenece a Dios y es de Dios. Nunca vas a poder comprender qué hacer con tus finanzas hasta que no comprendas cómo es que Dios se siente acerca de las finanzas. Y miren, yo tengo que poner en equilibrio aquí. Sería honroso para Dios que yo gastara mi dinero en cosas ilícitas. Sería bueno usar el dinero que es de Dios para ir a comprar alcohol, para comprar drogas, para meterme en cosas ilícitas de prostitución o ir al bar o dispararle a gente cosas ilícitas. Les digo, esos son finanzas de Dios. Aún aparte, cuando yo ya he diezmado, aún el otro 90% le pertenece a Dios. No es mío, le sigue perteneciendo a Dios. Mi vida le sigue perteneciendo a Dios. Él da el poder que sostiene. Y si Él da el dinero y si Él da el poder para poder continuar trabajando, estamos en una área muy frágil, que si a mí se me olvida esto y trato de independizarme de Dios, me puede meter en los problemas con Dios. Entonces primero tenemos que ver y reconocer cómo es que Dios se siente Él acerca de las finanzas. Pues Él es dueño de todo. Él da el poder para hacer las finanzas. De Él procede todo. Todo lo que le damos a Dios es de Dios de todas maneras. Todo lo que hacemos. Pero entonces quiero que veamos el segundo principio de este día, de esta noche. El honrar a Dios no solo se trata de dar, es el dar y vivir. ¿Y por qué eso es importante, hermanos? Porque imagínense que venga alguien y diga, pastor, aquí está el diezmo, ahorita voy a ir al antro. Pues de nada sirve dar y no vivir. Y de nada sirve tratar de vivir y no dar. Es ambas cosas. En ambas áreas tenemos que honrar a Dios, hermanos. La palabra honrar
o honra significa el dar respeto, reverencia, el tener en alta estima. Hijos, la Biblia nos dice que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Darles su lugar de reverencia, de respeto, de temor, en el temor correcto, no en el temor como monstruos. Que mis hijos me temen cuando les voy a amar bíblicamente, temen, amén. Pero no ese es el temor, sino que nosotros debemos de honrar, tener en alta estima a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en la forma que nosotros vivimos hacemos eso. Incluso viviendo puramente honramos a Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, versículo 18. Noten por favor. Huid de ¿qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice ahí la palabra? Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. También podemos honrar a Dios, obviamente, con nuestras finanzas. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo honramos a Dios? Pues respetamos a Dios con nuestras finanzas. ¿Cómo gastamos? ¿En qué gastamos? ¿Cómo dirigimos nuestras vidas? ¿En dónde guío el templo? Que es el cuerpo. Dice la Biblia, no forniques, porque fornicas contra tu propio cuerpo, y tu cuerpo le pertenece a Dios. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo. Esos asuntos, hermanos, son de no solo dar, pero es el cómo debemos de vivir también. La Biblia nos dice en Romanos 14, versículo 8, en la manera que debemos de vivir, debemos de honrarlo. Dice, pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Entonces, vamos a honrar a Dios por abstenernos, porque nuestro cuerpo le pertenece a Él. Vamos a honrar a Dios en cómo gastamos. Vamos a honrar a Dios en la forma que vivimos. Y vivimos para Él, vivimos, y morimos para Él, morimos. La Biblia nos dice también que no es suficiente nomás honrarlo de palabra. Dice la Biblia en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón, ¿qué dice? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué triste, hermanos, y note que la Biblia sí reconoce el hecho que de boca podemos honrar, pero no de corazón. ¿Cómo es que gente puede honrar a Dios de boca? Cuando usa lenguaje religioso. Oh, si Dios quiere. Voy a orar por ti, y luego no oras. Primero Dios. Y siempre que decimos eso, esperemos que sí sea primero Dios. Que muchas veces temo que tenemos tanta religión en nuestra lengua que sí honramos a Dios con nuestra boca, pero en realidad nuestro corazón está bien lejos de Dios. Y hermanos, Dios no le impresiona su lenguaje cristiano que tiene. Al final de cuentas, Él puede ver hoy nuestra persona y decir, mira, Él se acerca nomás de boca, pero no se acerca de corazón. Porque Él sabe cómo está su corazón. Él sabe de qué has estado hablando en lo secreto. Él sabe si has estado hablando mal o influyendo mal. Él sabe todas esas cosas. Así que podemos venir a alabar a Dios, podemos venir y cantar el canto que acabamos de cantar. Y al final de cuentas, Dios se da cuenta si lo estás haciendo de boca afuera nomás. Y si su corazón está muy lejos de Él. Y al final de cuentas, de nada sirve tener una y no tener la otra. Amén. Y les digo, Dios está viendo todo eso en cómo es que nosotros vivimos. Entonces, es todo junto, hermanos. No nomás es el dar. Nunca llegue a la conclusión que no importa cómo vivas, solo que des. Y a la misma vez, nunca llegues a la conclusión que es todo como vives y no dar. Porque cristianos quieren hacer esto. Dios sabe de todas maneras mi corazón. No, pues sí, Dios sabe. Pero Dios sabe que le estás robando. O Dios sabe que si diezmas
si das ofrendas, pero estás en fornicación, estás en adulterio, estás haciendo cosas que no debes. Nosotros tenemos que honrar a Dios con todo. Ahora quiero que veamos entonces primero en sus notas, por favor. El dar es parte. Siempre va a ser parte. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén. Pero noten que no usen excusas. Ya diezmé, ya puedo hacer lo que yo quiera con lo que queda. No es cierto. Porque aún el 90% le pertenece a Dios. Claro que nosotros podemos usarlo para nosotros, pero no lo vamos a usar de una forma deshonrosa. Jamás, hermanos, en mi vida, yo usara mi dinero para comprar una Tecate. Yo tendré que rendir cuentas aún del 90% que sobra después que haya diezmado. No se trata de que, ya di mi diezmo, todo lo demás yo voy a hacer lo que yo quiera. No, porque sigue siendo de Dios. Y Él me lo da para que lo disfrute y para que lo administre, para que lo guarde, para que haga lo que tenga que hacer con Él. Pero de ninguna forma es como que yo voy a agarrar el 90. Ahora sí, si yo quiero ir a quemarlo, porque eso sería desperdicio. Tenemos que aún tener cuidado con eso. Vean en sus notas, por favor, o aquí en la pantalla. Nosotros queremos honrar a Dios con todo, no solo un porcentaje. No queremos decirle a Dios, ¿sabes qué? Va a ser nomás con mi diezmo. Ya con eso he honrado a Dios. No, también con toda nuestra vida. Debemos de honrar a Dios con tus bienes, dice Proverbios 3:9, con todos tus bienes. Su carro es de Dios, hermanos. Amén. Su casa es de Dios. Su sofá es de Dios. Su cocina es de Dios. Todo es de Dios. Amén. Todo. Y por eso lo debemos de usar para la gloria y la honra de Dios. Ahora, yo puedo usar mi casa para chismear o puedo usar mi casa para edificar. Pero mi casa le pertenece a Dios. Puedo usar mi celular para hacer llamadas y usarlo como una herramienta, o puedo deshonrar a Dios viendo pornografía. Puedo honrar a Dios con mi carro y lo voy a usar para ir a ganar almas, para darle raite a hermanos, para usarla para el ministerio. O puedo deshonrarlo escondiéndolo, no usándolo. No hacer que alguien me lo ensucie y ser egoísta, ridículo de esa forma. Que muchos así se comportan. Y yo siempre estoy pensando, cuando alguien llega a un punto de idolatrizar su carro, ojalá que Dios se lo quite. Porque es de Dios. La mejor forma de que Dios te dé algo mejor es que uses lo que tienes para Dios. Y cuando lo usas para Dios, quizás Dios te dé algo mejor. Que ya fuiste fiel en lo poco. Pero idolatrar carros, sus casas, sus finanzas, y lo que tratan de hacer, se hacen ustedes dioses de ellos, pero eso le pertenece a Dios. Entonces, ¿sabes lo que yo hiciera? Yo aún tengo que administrar el dinero para que haya suficiente gasolina para usar mi carro para Dios. Amén. Es parte del presupuesto. Tengo que hacer presupuesto en mi casa para no solo comidas, pero tengo que hacer cuando invite a familias a mi casa a cenar. Ya tengo que tener eso en mi presupuesto, porque mi casa también es del Señor. Y cuando vaya a llevar a alguien a comer o algo así, todo le pertenece a Dios. Es lo que les estoy diciendo. Úselo para Dios. Use todo lo que Dios se da para Él. Entonces Dios, recuerden, no necesita mi casa, Él no necesita mis finanzas. Él quiere mi corazón, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestro corazón. Fuera de las almas, si las hermanas se preocuparan por almas perdidas como se preocupan de su maquillaje. Ninguna hermana dijo amén ahí. Amén. O un hombre como idolatriza su carro. Al final de cuentas todo es de Dios. Amén. Uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, lo que sí sé, hermanos, es de que la mortificación puede robarle a un cristiano la habilidad de honrar a Dios. Imagínense, hermanos, por miedo, el siervo negligente fue y enterró el talento.
Y uno pensaría que el miedo es algo legítimo. Cuando el Señor Jesús lo llamó a hacer cuentas, ¿qué le dijo? Es que tuve miedo. Porque yo sé que donde tú no sembraste, ahí cosechas, y pues yo tuve miedo. Entonces yo fui y lo enterré, pero aquí está, el talento que es tuyo, aquí está. Y Jesús en muchas palabras dijo, ¿qué talento ni qué 8 cuartos? Deberías haber agarrado ese talento, lo deberías haber llevado al banco, y eso debería haber producido intereses. Nunca le dijo Jesucristo, ¿tuviste miedo? Yo lo entiendo, es que tuviste miedo. El miedo, hermanos, es un factor bien increíble, porque gente no da misiones cuando debe de dar por miedo. O no es fiel a Dios, no diezma por... Pero saben que ya no es ni miedo, ya es egoísmo. Muy bien, por miedo, hermanos, había un ejército grande y nadie quería hacer afrenta a Goliat. Por miedo. Tantas cosas, hermanos, que tenemos que enfrentar en la vida, y el miedo te va a detener. Y de la misma forma, por miedo, hermanos, muchos no van a honrar a Dios con sus finanzas. Jesús dijo lo siguiente, vean ahí en sus notas, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esas son las preocupaciones normales de un ser humano. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como corren, no trabajan ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice la Biblia, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de ¿quién? Y su justicia. ¿Y qué? Todas esas cosas se refieren a lo que tenemos miedo, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, Dice la Biblia, primero busca el reino de Dios y estas cosas van a ser añadidas. Pero ¿sabes lo que hace la gente? Lo voltea. Primero voy a buscar estas cosas, y si me sobra voy a buscar el reino de Dios. Y les digo algo, nunca sobra. Amén. ¿Nunca ha notado eso? ¿Nunca sobra? O sea, sí sobra para cuando quieres ir a Oxxo, o cuando quieres ir a Cafenio, o cuando quieres ir a otros lugares, para eso sí sobra. Pero para las cosas de Dios no sobra. Y por eso es bien importante, hermanos, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Vean en sus notas, por favor, es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. No existe. Muy bien. ¿Sí sabes en dónde existe, hermanos, el amar sin dar? Nomás en las imaginaciones de los codos, porque no existe. O sea, no existe para nada. Si yo amo a mi esposa, ella quiere que le demuestre. No nomás que le diga, ella quiere que le demuestre. Y hay muchas de esas de, ¿sabes qué? ¿Me amas? Y siempre me hace como Jesucristo, ¿verdad? ¿Me amas? Sí. Hazme un sándwich, ¿verdad? Hazme una malteada, hazme esto y lo otro. La otra vez, cuando fue ayer, nomás me dijo, ¿cómo tengo hambre? Me dice. Y yo, pues yo también, ¿verdad? Y la estaba viendo, a ver, tú o yo, pero uno de nosotros tenemos que cocinar. Y y pues cruzó los brazos así como el perezoso. Y le dije, ¿cuándo, oh perezoso, cruzarás los brazos? Al final de cuentas yo terminé haciendo unos sándwiches. Hermanos, y estaban bien ricos, muy bien. Lo hice así con
queso, jamón y un montón, hermanos, porque a mí me fascina el aguacate. Muy bien, así grandote. Oh, man, estaba delicioso. Pero, ¿sabe por qué lo hice? Porque la amo. Y yo sé que pudiera haber sido el macho y lo que sea, pero la verdad es que si amo, tiene que ver estas muestras, este dar. Si no tiene eso, en otras palabras, si hoy alguien le preguntara, ¿en qué forma le mostraste a Dios que le amas? ¿Qué vas a responder? En el sur de los Estados Unidos, donde se llama el cinto bíblico, donde hay iglesias por todos lados, cada esquina hay una iglesia bautista. Hay pueblos, hermanos. El pueblo de Chattanooga, que nomás tiene como 100,000 habitantes, tenía más de 300 iglesias bautistas. Todo el mundo es bautista. Aquí como es el católico, allá es el bautista y no son salvos. Muchos de ellos crecieron nomás en la iglesia. Y muchos de ellos piensan que son salvos porque crecieron en un hogar cristiano. Un lugar muy difícil para tocar puertas. Pero imagínense, hermanos, en estos lugares hay muchos, siempre hay estos calcamonías que le ponen en sus carros. O sea, como nunca lo han visto en sus vidas, van a ir manejando y pasa un carro con Juan 3:16 en todo el carro y gente literalmente bien externa en cuanto a su fe, sin pena. Pero ahí es donde por primera vez vi unos rótulos que decían, si amas a Dios, diezma. Cualquier persona puede pitar. ¿Por qué? Porque hay otros que decían, si amas a Jesús, pita. Entonces uno va, pues va pitando cada vez que ve, Jesús, yo voy a pitar. Pero había otro rótulo que decía, si amas a Jesús, diezma, porque cualquier persona puede pitar. Muy bien. Entonces, aún en eso van a haber pleitos cristianos. Muy bien. Entonces, es posible que puedas dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Ahora, quiero que veamos segundo, por favor. Entonces, esto no se trata de porcentajes, esto se trata de honrar a Dios con nuestras vidas. Nunca que salga eso de su mente. Se trata de honrar, no de porcentaje. Dios no quiere nomás mi diezmo, Él quiere todo mi corazón. Quiere que lo honre a Él de esta forma. Ahora, ya sé lo que estás pensando. Y quiero que veamos número 3. ¿Cómo? Dame una lista, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo? Yo sé que siempre hay personas, siempre navegan en esto. Dime el final, número, y con esto vamos a estar contentos, etcétera. Ahora, les reto. ¿Están listos aquí por este reto? ¿Listos? Digan sí. Amén. Digan que sí. Ese es el reto. Ustedes tienen que ir a Dios y decirle, Señor, ¿cómo es que quieres que te honre? Porque ahí va a ser bien diferente para cada uno. Si usted le pide a Dios que te muestre cómo le debes de honrar, a lo mejor no te gusta la respuesta. Pero Él te va a responder. Incluso dice la Biblia en Jeremías, quiero que vean en Jeremías 33:3, clama a mí y yo qué, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregúntale a Dios, ¿en qué área quieres que te honre? Y ahí les di una lista de cosas que a lo mejor Él pueda contestar. Por ejemplo, si le preguntas a Él, de seguro muchos van a dar más, porque a lo mejor no están dando como deben. Quizás para honrar a Dios vas a tener que ahorrar más, porque a lo mejor no tienes nada de ahorros. Para unos van a tener que parar de desperdiciar, porque quizás desperdician mucho. Unos que le van a pedir, Señor, a ver en qué quieres que te honre, van a pensar 2 veces de gastar en entretenimiento. O sea, estamos hablando que si yo no pudiera diezmar el día de hoy, yo no tuviera Netflix, no tuviera internet. ¿Cómo me atrevo a pagar por internet en mi casa y yo no estoy diezmando a Dios? Entonces, por eso uno tiene que preguntar, Señor, ¿en qué quieres que te honre? Quizás pidiéndole a Dios, a lo mejor vas a tener que cancelar suscripciones. Amén. Quizás, aquí les va, no sé, a lo mejor esto es irte a un nivel más bajo de cómo viven para poder honrar a Dios. Te va a decir, oye, ¿me amas? Sí, pues deshazte de tu carro.
Amén. Yo no sé, o sea, quizás, hermanos, el que le pida, Señor, ¿cómo quieres que te honre? A lo mejor va a ser liquidar unas colecciones que tienes, o no sé. Mi colección que yo tenía, mi esposa la vendió en una venta de garaje. Oh, hermanos, yo tenía una de las tarjetas de Fernando Valenzuela cuando él era el rookie, cuando iba comenzando, la tenía en vidrio, de tanto que la quería proteger así bien. Ahorita alguien la tiene por ahí. Pero quizás es liquidar esto. Quizás es dar más ayuda a otros. Quizás, hermanos, es salir de deudas ya. Y eso que todavía no he tratado y luego voy a tratar, la última de todas esas lecciones es cómo atacar la deuda. Muy bien. Ahora, no todos les gusta admitir la deuda, pero si yo dijera, a ver, levanten la mano todos los que están endeudados hasta sus ojos, se van a sorprender. ¿Cuántos levantarían la mano? Muy bien. Va a salir así nadie. ¿Qué si en esta noche Dios hiciera aparecer aquí la cuenta que debes? Muchos estarían nomás viendo hacia abajo. Y más cuando uno se daría cuenta que uno pensaría, yo nomás uso mi tarjeta para urgencias y luego salen tacos, has. ¿Verdad? No es urgencia eso, amén, puedes ayunar, ¿verdad? O salgan cosas así que a lo mejor no estamos usando bien la tarjeta o algo así. Pero noten, si alguien le pide, Señor, ¿cómo puedo honrarte más? Quizás unos van a salir de deudas, los esposos no serán tan agarrados con sus esposas. Amén, hermanas. Amén. Pero noten la siguiente, quizás las damas encontrarán otro pasatiempo que ir a hacer compras. Hermanos, pero quizás si usted le pide, Señor, ¿cómo quieres que te honre? ¿Sabes? A lo mejor lo que Dios pueda contestarte, disfruta lo que tienes. Hay personas que no lo disfrutan. Amén. No saben disfrutar sus vidas. Dice la Biblia, Eclesiastés 5:18, noten. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su qué, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de qué y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es que, entonces quizás ahí lo tienes todo debajo de tu cama, todo ahorrado para el fin del mundo, y a lo mejor Dios te va a decir, disfruta tu vida, me vas a honrar disfrutando tu vida. Eso es algo bíblico. Lo que yo les estoy diciendo es que nadie aquí, ¿quién sabe? Solamente usted y Dios sabe cuál es su problema. Pero eso sí, si usted se va a atrever a decirle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que te honre? ¿Están listos? Quizás no te guste lo que Él te vaya a responder. Y van a venir siempre al altar y Dios va a decir, no, yo no te pedí esto. Te estoy pidiendo que le pidas perdón a tal persona. Si me vas a honrar, tienes que hacer esto. Y puedes venir aquí hasta hablar en lenguas y al final de cuentas estás al altar sintiéndote mal porque no es lo que Dios te está pidiendo. Y vas a venir al altar, oh Señor, ahora sí, dame fuego para ganar almas. Y Dios te va a decir, primero arrepiéntete. Haz las cosas bien. O vas a venir y vas a decir, oh Señor, ahora sí voy a salir voy a dar a misiones, hasta yo me voy de misiones. Y te va a decir, primero paga tus deudas. Aquí está mi vida. Oh, primero haz esto. Por eso, si te vas a atrever a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que yo te honre? A lo mejor ni lo mencioné, pero Él te va a responder, clama a mí y yo te responderé. A lo mejor te va a decir, cambia de amigos, de los chismosos que andan siempre hablando mal, cambia de esos. Amén. Es que es algo muy, pero muy tenebroso. Entrar a la presencia de Dios y darle una hoja en blanco y decir, escribe lo que tú quieres y yo lo voy a hacer. Y muchas veces, hermanos, es bajar nivel de vida.
no todos comprenden esto, pero quizás hay unos que sí deben de vender sus carros, tener una moto, no sé. Amén. Hey, hermanos, yo vendí todo lo que tenía para venirme a México. Y el salario que intercambié, de plano, gente pensaría que fuera un tonto grande por lo que yo hice. Amén. Pero tengo que honrar a Dios con mi vida. Entonces, yo bajé tremendamente de un nivel, pero eso es lo que tomó para yo honrar a Dios. Amén. Yo le he tenido que decir no a muchas propuestas donde me han invitado a que yo pastoree para honrar a Dios. Humanamente hablando, sería un tonto para muchos que me han cuestionado, que me han dicho que cómo pude haber dicho que no. Pero eso no importa. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para honrar a Dios. Amén. Quizás, hermanos, si no sigas la cadena de triunfo ni de éxito. Muchas veces a mí me preocupa cristianos que si le llaman de un lugar, aquí te vamos a pagar tanto, ahí va el cristiano, sí, claro que sí, vámonos. ¿Y cómo sabes que Dios te quiere allá? Amén. Y obviamente van y siguen las finanzas, no están siguiendo a Dios. Cuando me ofrecieron ir allá, ¿cómo se llama? Nicaragua. Hermanos, no se imaginan, y cómo lo juega el diablo también. Yo sentí como que el diablo me estaba llevando al monte, me está diciendo, todo eso te lo voy a dar si solamente vas a Nicaragua. Y tener que hablar con un hombre multimillonario en el momento más difícil de la edificación de nuestra casa. Yo estaba bien desanimado, hermanos, porque no podíamos ni terminar la casa, acababan de entrar y nos robaron en la casa. Teníamos unos sacos ahí de cemento y unas cosas y entraron y se robaron todo lo que teníamos ahí adentro. Como que hubo un retraso. 3 días después de eso, voy a los Estados Unidos porque alguien quería tener una cita conmigo. Un millonario que me estaba ofreciendo más de $1 millón por dejar Hermosillo, irme a Nicaragua a un proyecto que él tenía. Y luego saco una revista. Y ese es el colmo, hermanos. Noten cómo trabaja el diablo. Toma, me dice, dile a tu esposa que escoja cualquier casa que quiera y se la vamos a hacer así. Yo lo estaba viendo. Pero hermanos, noten. Ustedes tienen que ser tan espirituales para detectar el diablo cuando él te quiere presentar. Dios nunca te va a traer con dinero. Dios, como Él es Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios te guía, no es de lo más lógico y no es el camino más fácil. Es lo contrario, es cuando, no es tan sublime así. Ahora, muchas veces he pensado en ese millón, ¿verdad? Pero no es así como Dios lo hace. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Y en ese momento Dios no me guió. No estoy diciendo que Dios nunca me guíe. Yo tengo que seguir a Dios en cuanto a eso. Pero muchas veces no es así. Honra a Dios con tu vida. Él te va a guiar. Señor, ¿cómo quieres que yo te honre? Y Él te va a responder. Pero tienes que obedecer cuando Él responda qué es lo que tienes que hacer. Y no lo van a creer. Muchos de ahí van a agarrar sabiduría, van a ahorrar, van a ser mejores ahorradores. Otros van a ser mejores en la forma que gastan. Quizás unos sí den a misiones, quizás otros sirvan más a su familia. Yo no sé. Pregúntale a Dios, Él sí sabe en cómo debes de honrar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor,